Sistemas sensoriales químicos, el gusto y el olfato. Al olfato y el gusto se les da el nombre de sentidos químicos porque su función es inspeccionar el contenido químico del ambiente. El olor es la respuesta del sistema olfativo a las sustancias químicas transportadas en el aire que son atraídas por inhalación hacia los receptores de las fosas nasales. Y el gusto es la respuesta del sistema gustativo a las sustancias químicas en solución y en la cavidad bucal. Al comer, el olfato y el gusto actúan conjuntamente. Las moléculas de comida excitan tanto a los receptores del gusto como los del olfato y producen una impresión sensorial integrada a las que llamamos sabor. El sistema olfativo es el sistema sensorial utilizado para detectar los olores mediante la percepción químico-sensorial. Este sistema es con frecuencia considerado, junto con el sistema gustativo, como los sentidos químicos sensoriales, ya que ambos convierten las señales químicas en percepción e impulsos eléctricos al cerebro. Los receptores olfativos se localizan en la parte superior de la nariz, inmersos en una capa de tejido mucosa llamado mucoso olfativo. Tienen sus propios axones que atraviesan una parte porosa del cráneo, la placa o la lámina cribosa, y entran en los bulbos olfativos, en donde se forman las sinapsis con las neuronas que proyectan a través de las cintillas olfativas hasta el encéfalo. ¿Cómo funciona el sistema olfativo? Primero, el aire que ingresa a la cavidad nasal transporta gran cantidad de moléculas odorantes diferentes. En su conjunto forman un olor determinado. Después, cada tipo de molécula es captada por un receptor específico. Existen unos 1000 tipos de receptores diferentes. Cuando se detecta la molécula, una señal eléctrica es enviada al bulbo olfatorio. La señal activa un microgión llamado glomérulo y que a su vez la transfiere a una célula mitral. Las células mitrales envían la información a distintas partes del cerebro. En el cerebro, las señales de las distintas moléculas se combinan y forman un patrón reconocible, el olor percibido. El ser humano es capaz de reconocer unos 10.000 olores. Sistema gustativo. Los receptores del gusto se encuentran en la lengua y en partes de la cavidad bucal. Suelen hallarse en grupos de 50, formando botones gustativos en la superficie de la lengua. Los botones gustativos con frecuencia se sitúan alrededor de pequeños abultamientos llamados papilas. En un principio se pensaba que existían 4 sabores primarios: dulce, ácido, amargo y salado, y 4 clases de receptores gustativos, uno para cada sabor primario. Se asumía que la percepción de cada sabor era el resultado del grado de actividad relativo producido en estos 4 tipos de receptores. El sentido del gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias en la saliva. El aparato receptor del gusto lo integran la boca, las papilas gustativas, la lengua y el paladar. Para poder determinar el gusto por los alimentos, tenemos las papilas, aspecto rugoso en la lengua, en donde se ubican los llamados botones gustativos que permiten identificar los sabores. Por ejemplo, en la parte superior de la lengua se da la recepción de los sabores amargos, en la parte lateral los sabores ácidos y en la parte lateral baja los salados, mientras que en la punta de la lengua se identifican los dulces. En la lengua existen, además de las papilas gustativas, otros tipos como las papilas galiciformes, receptores de lo dulce, ácido y salado. También las lenticulares, que captan los sabores amargos, y las crónicas, que no tienen función gustativa, pero son receptores táctiles que captan la temperatura. De la lengua al cerebro. Los receptores del gusto hacen sinapsis con las dendritas de neuronas sensoriales que comunican información al cerebro. Los receptores del gusto se activan cuando la molécula química se enlaza con el receptor especializado
de manera llave-cerradura. Una vez que la llave molécula se encuentra en la cerradura, que es el receptor, sucede un intercambio de permeabilidad de la membrana del receptor, lo que conduce a un potencial de acción. Cada tipo de receptor del gusto responde a iones distintos en las moléculas. Por ejemplo, la sal abre los canales de sodio, lo que conduce a una despolarización y la liberación de neurotransmisores. Los potenciales de acción viajan a través de los nervios craneales hasta el bulbo raquídeo, específicamente al núcleo del tracto solitario. Aquí las acciones terminan y hacen sinapsis con las neuronas, cuyos axones viajan a la región específica del tálamo. La información del tálamo se proyecta a la corteza gustativa del gusto. También hay proyecciones neurales que van a la amígdala y al hipotálamo, que se encuentran al servicio de la activación emocional y de las funciones reguladoras básicas respectivamente.